chicos, vamos entonces a comenzar a grabar esta discusión, esta construcción colectiva que vamos a hacer, que tiene como objetivo eh, comparar y diferenciar lo que dijo Luis Ramiro Beltrán acerca de lo que es la comunicación para el desarrollo frente a lo que propone Alfonso Gumucio como comunicación para el cambio social. Listo, entonces nuestro relator, entonces hoy nuestra relatora es Coli, Daniela, y quien nos va a recoger todas las ideas y nos va a hacer un resumen de todo lo discutido hoy va a ser Juan Camilo. Vale, comenzamos. Le doy la palabra entonces a Colin. Claro que sí, profe. Bueno, pues teniendo en cuenta, ¿yo me escucho bien? Sí. Listo, profe. Bueno, teniendo en cuenta Sí, estás bien. lo que veníamos hablando, pues nosotros como grupo también creamos unas preguntas y me gustaría comenzar con una pregunta que es bastante importante y creo que es el punto de inflexión y se puede ver evidente en tanto el texto de Beltrán como en el texto de Gumucio, y es por qué la cultura es vista como una barrera dentro de los procesos del desarrollo de una sociedad, que es importante debatir en ese aspecto entre pues, los que se ven como subdesarrollados y el desarrollo. ¿Quién desea hablar frente a por qué la cultura es vista como una barrera y dar su opinión? Yo. Profesora, ¿tengo que Pau, prender la tú. cámara? Ok. Uy, ¿Me ven? Sí, recién Sí, te veo. bañadita. Sí, con el cabello mojado. ¿Sí me ven? Sí. divina. Rosa. Bueno, Dani, repíteme la pregunta, porfis. La cultura es vista como una barrera dentro de los procesos del desarrollo de una sociedad. Porque cuando hablamos, como lo que hablábamos la otra vez, llevamos hablando bastante tiempo con la clase, siempre intentan dejar de lado la cultura a la hora de generar desarrollo. Entonces, nunca se centran en investigar sobre la cultura para poder entender sus necesidades y lo que realmente la cultura lleva en sí. Digamos, ahí hablaban sobre unos casos de África, de Asia, implementar como ciertos como cierto régimen, y nunca son, digamos, satisfactorios por el hecho de que no se ponen a investigar qué está pasando allá. Entonces, la cultura siempre queda por un lado y simplemente son como que, son personas, entonces son personas iguales a nosotros. Entonces sienten que van a pensar de la misma manera, por ende lo van a tomar igual. Entonces es como si la cultura... ¿Por qué pasó en el chat? Profe, no entendí. Sofi está hablando. Sigue. Bueno, no. Solo es válida, no mires el chat, solo es válida la participación por acá. ¿Ok? O sea, es válido. Ok. Es válido estamos en diálogo iguales y todo. Esas son las que vamos a valer, no las del chat. ¿Listo? ¿Ya terminaste? Ok. Entonces, ¿qué pasa? ¿Profe? Continúa. Bueno, entonces todas las culturas, como sabemos, es diferente, dependiendo de sí mismo del continente, del país, varía mucho. Entonces, nunca vamos a llegar a un acuerdo en el sentido cultural. Entonces, eso es lo que pasa con el desarrollo. Al no llegar a un acuerdo, muchas veces el desarrollo no se va a crear por lo mismo. Entonces, por eso es importante el hecho de tener en cuenta la cultura a la hora de esto. Pau, pues digamos tú que pues, te decidiste lanzar y ser la primera, ¿tú cómo encuentras? Y que yo sé que evidentemente tú sabes y que los dos autores manejaban, digamos, un mismo lineamiento hacia eso, ¿cómo lo puedes evidenciar en la lectura que viste de Gumucio? ¿Cómo así? Gumucio O sea, está lo de bien, la es cultura. Gumucio, Gumucio. ¿Es Gumucio? Gumucio, ajá. Listo. Gumucio, está bien. Que tú lo viste Tranquila. en la lectura, que tuviste la cultura, que él cuando se refería a la cultura, pues lo que tú dijiste, pero cómo los puedes comparar a los dos.
Dani, no entiendo. O sea, como así, en la lectura, ¿en qué momento ellos, como que en qué se ponen de acuerdo con respecto a la cultura? Sí, 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 o sea, es que la pregunta como tal y es por qué la cultura es vista como una barrera, entonces teniendo en cuenta lo que dijeron ellos, tú pues, bueno, no, creo que me estoy enredando un poquito, ¿cierto? Pero la profe, Yo creo que o sea, puedo las lecturas, responder. No, es porque ¿sí? la ¿Quién habló? cultura es vista como Yo, una Darcy. barrera dentro del enfoque de comunicación para el desarrollo o para el cambio social, ¿cierto? Es eso, dentro del enfoque de, digamos, de esta nueva visión de la comunicación, porque la cultura se ve como una barrera. Sí, es algo así, ¿no, Colin? Sí, 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 profe, pues yo le decía, ajá, pues para que se comparara un poquito lo que decía Beltrán y Gumucio, pero pues de igual forma ellos decían lo mismo, ¿no? Pues prácticamente, entonces sí, no, bien. Darcy, Pero bueno, yo creo que es más porque al querer imponer un modelo se quiere imponer un conocimiento. Entonces el conocimiento tradicional y de la cultura queda totalmente atrás porque es el atrasado y es el que no nos deja desarrollar. Entonces es más Cámara, como por Darcy. ese lado que lo veo. Profe, no tengo internet súper lento y mi hermano está estudiando, entonces no Bueno, está ok. en la casa. bueno, no, ¿qué tal si les parece y cambiamos de pregunta pues para que nos activemos más? Otra pregunta que es importante tenerla en cuenta y que también dentro del texto de Gumucio la pudimos observar y también de eso hablaba un poco Beltrán y es cómo la comunicación alternativa es importante dentro de las luchas sociales. Profe, yo ahí tengo una pregunta que no sé si puede hablar de eso. Es sobre el paradigma alternativo. ¿Se puede tocar el tema con esa pregunta? Adelante. Claro, sí, claro, claro. Es muy importante porque cuando hablamos de comunicación alternativa, estamos hablando de una, sí, de como de una nueva clasificación, podríamos, o sea, de que le dan y de dónde viene como ese apellido que le pusieron en algún momento a la comunicación y que tiene que ver pues con estos dos procesos, ¿no? Tanto comunicación para el desarrollo Ok, y cambio social. Está bien, me parece. ok. Bueno, pues aquí, no sé, me gustaría como escuchar opiniones con respecto a lo que yo pienso con esto. Y es que, o sea, el paradigma alternativo, su enfoque está en darle mayor pluralidad de voces y procesos de movilización social a la gente, ¿ya? Pero a mí o sea, me resulta como, no sé, si todo el mundo tiene voz, entonces muchas cosas dejan de ser importantes, ¿ya? Digamos como que se le da importancia a cosas que de pronto no son tan importantes como otras y las prioridades se empiezan a distribuir mal. Yo hablaba la otra vez, por ejemplo, hay colectivos, hay grupos hoy en día que luchan para que la gente deje de comer carne, ¿ya? Mientras que hay otros grupos de personas que dicen que no, que para qué van a dejar de comer carne si toda la vida hemos comido carne. En cuanto a mí, yo decía, bueno, hay gente peleando para que coman carne, hay otros peleando para que dejen de comer carne y hay gente que no está comiendo nada. Entonces, ya esta pluralidad de voces para mí quita importancia a todo porque es que cualquiera ahorita piensa que es relevante frente de pronto a otras cosas que pueden ser más. Ya no sé, es como que si todo el mundo tiene voz, entonces dejan de, o sea, se vuelven prioritarias otras cosas que tal vez no sean tan, tan importantes. No sé, ¿Tiene algo que decir? ¿habrá algo que decir? Yo quisiera hablar. Sí, claro. Es que a mí me parece que es importante aquí que tengamos en cuenta qué es la comunicación alternativa y qué son, digamos, movimientos sociales o ideologías, porque creo que son cosas que van muy aparte. O sea, la gente sí puede opinar cualquier cosa y puede decir cualquier cosa, pero eso es muy diferente
a venir a hablar de comunicación alternativa, porque la comunicación alternativa viene con unos propósitos y viene desde unas posturas muy distintas. No es lo mismo decir, no, es que este es un grupo de veganos, a decir, no, es que este es, digamos, un grupo de personas que hacen comunicación alternativa, que le dan voz a quienes no han tenido voz y lo hacen desde mecanismos que no están tan monopolizados, ¿ya? Entonces sí me parece importante tener en cuenta eso, porque es que la comunicación alternativa lo que está haciendo es darle voz y dar posturas que no se tienen en cuenta de forma común. Porque es que nos estamos acostumbrando a que los medios tienen unas posturas, unas líneas editoriales muy marcadas que vienen con haciéndole favores a todo el mundo, mientras que la comunicación alternativa lo que hace es mostrar la otra cara. Y esa otra cara no necesariamente tiene que ser una postura tan banal, sino que viene mucho más profundo. Muy buena participación. Pero, María. ¿alguien más tiene algún comentario con respecto a lo que dice Ñañez, Alejandra? Y lo que dijo Juan Camilo. Y lo que dijo Juan Que Camilo. lanzó ahí una bombota. A mí sí me gustaría decir algo que creo que Claro. tiene mucho que ver, aquí estoy, ¿me ven? Sí, María José. Y creo que Sí, tiene mucho que ver con lo que pero dijo la última compañera sí, ahí ya te veo. sobre la comunicación, pues, digamos que alternativa, que en mi caso, pues, yo también entiendo como, digamos que esencialmente las personas, digamos, la comunicación para el cambio social tiene que ver precisamente con un paradigma que se ha reformulado, y era algo que el texto lo decía muy claro. Se ha reformulado, es decir, se ha reinventado de alguna u otra forma y ha rescatado algunos aspectos de la comunicación para el desarrollo, ¿sí? Que tienen que ver precisamente con esta modernización que a un punto puede ser como positivo, pero obviamente no puede llegar a opacar completamente las voces de estas personas que son realmente las personas que están afectadas. Entonces, aquí, en toda esta comunicación alternativa, lo que se hace es cuestionar el concepto del desarrollo, ¿sí? Porque anteriormente, digamos, se podría decir que se hablaba del desarrollo, pero no se incluían a estos sectores que estaban directamente afectados. Pero ahora se promueve desde la comunicación alternativa una comunicación que hace efectiva la participación comunitaria, ¿sí? Particularmente a estas personas que están siendo directamente afectadas con todo lo que, pues, con todas sus injusticias sociales y la falta de libertad colectiva de estas personas. Entonces yo creo que si nosotros analizamos este concepto desde este punto de vista como una promoción de la comunicación desde las personas que están siendo realmente afectadas, entonces nosotros realmente podemos hablar de una comunicación alternativa. De lo contrario, pues sería, yo creería que casi imposible poder dialogar y discutir sobre este tema si no incluimos esta promoción. Eso es lo que yo podría decir con respecto a la comunicación alternativa. Pues yo, antes de pasar de pronto a otra pregunta, hablando ya en lo de la comunicación alternativa y que hubo pues una participación bastante importante, ¿ustedes consideran que, digamos, teniendo en cuenta el contexto social, si nos metemos de lleno a Colombia o algún caso que ustedes vean que la comunicación alternativa, digamos, fluya y dé aportes dentro de ese desarrollo de la sociedad, que podamos decir que la comunicación alternativa es efectiva y que no se está bajo los modelos de desarrollo que piensan los grandes países como Estados Unidos, que pues busca a través de otro tipo de mercadeo, que ahorita vamos a tocarlo, un tipo de desarrollo. ¿Creen que la comunicación alternativa está siendo eficiente y tienen algún ejemplo? O mejor pasamos directamente Yo a No, otra. sí, quisiera, voy a aportar una cosa antes de que nos vamos a los ejemplos. ¿Te parece, Coli? Sí, perfecto. Y en este tema del paradigma de lo alternativo es de como en qué mediación está o en qué lugar se encuentra de esta historia entre el desarrollo y cambio social. Lo alternativo nace en alternancia a eso que se llama desarrollo, ¿sí? Entonces, y también, obviamente, como lo dijo Juan Camilo, sí, habla de darle voces a otras voces, pero hay que tener en cuenta el contexto. Quizás estamos en medio de esta sociedad actual del conocimiento, con infoxicados, y obviamente aquí todo el mundo tiene participación.
pero quizás cuando se pensó, porque acuérdense que es un paradigma pasado, ahí estamos en el de la comunicación para el cambio social, eso que se llamaba comunicación alternativa, tuvo un momento histórico para existir, y fue el momento en que los medios masivos se llamaban masivos de comunicación. Yo ahora digo que ya no se les puede llamar medios masivos, porque más masivo que esto no existe, que la comunicación digital. Entonces, realmente, chicos, lo que va a pasar en ese momento es que ante la idea que tenía, ¿cierto?, de desarrollo, la comunicación para el desarrollo tan, digamos, ligada a esos medios tradicionales, podríamos llamarlo, se le da la opción, digamos, de alternancia de voz, y la voz estaba pensada en quién hablaba en esos medios, qué se decía en esos medios, cuáles eran las agendas, como decía hace un rato, creo que era... no sé si Paula Darcy, bueno, o María. Como la apropiación de los medios. Exacto, o sea, ¿quiénes tienen acceso en ese momento a los medios? Entonces estamos también hablando de que esa comunicación cuando le daba voz es que también, digamos, esos medios pudieran tener acceso, se pudiera de alguna manera dar voz y acceso a esos que no lo tenían en ese momento, y a esas necesidades y a esas problemáticas un poco más reales. Entonces, como ven en el libro que por ahí anda haciendo olas, que con ese vamos a trabajar el parcial, que es de Gumucio, el que trae miles de ejemplos de todo el planeta, de radios alternativas, de productoras de video, de mucha forma como alternativamente, digamos, ¿cierto?, se empiezan como a usar estos medios. Obviamente como que, pues sí, obviamente el tope sería en la actualidad, pues este tema digamos que dentro de la gran, digamos, bandera de modernidad y de este momento digamos, de la diversidad, pues incluyen todo, el que quiere comer esto, el que no le gusta, ¿sí? Entonces, digamos que se puede caer como en ese tratar, en los radicalismos un poco que se pueden dar hoy en día, cuando todo el mundo tiene voz, ¿no? Como que cuando todo el mundo lo puede opinar en redes y eso. Pero digamos que desde el concepto de comunicación alternativa está, digamos, como ligado y está mucho más enfocado hacia esas personas que no tienen acceso a los medios, a su voz, ¿sí? Y en la brecha infocomunicacional seguramente también existe todos los que no pueden opinar en Twitter, todos los que, ¿no? Por ejemplo, en Twitter conozco unos campesinos de Boyacá, por allá una nubia que es famosa. Entonces, digamos que depende como de eso. Y obviamente lo que trata, como, pues ya termino la idea, de mostrarnos es que a través de estas nuevas formas de alternancia de la comunicación podemos llegar a otras poblaciones, también era muy importante eso, cómo llegar a ciertos lenguajes, a ciertas comunidades que no tienen acceso a ciertas tecnologías, ¿no? Entonces a esto también se debe. Listo, termino como en mi intervención ahí. Profe, ahí como siguiendo el tema de la comunicación alternativa. Sí, Juan Felipe. Se me viene un ejemplo como muy claro y lo que sí, que es lo que preguntó, Colin. Sí, y sí, aprovechando ahí el ejemplo. Y recuerdo muy bien el problema de Hidroituango, donde en los medios masivos se mostraba un único punto de vista, que era el que nos hablaban como el desarrollo, lo que iba a servir este proyecto. Pero por otro lado encontrábamos a líderes sociales hablando de las problemáticas geográficas que habían en ese lugar, el daño que le estaban causando a los pescadores o a la población que era de Ituango, donde si llegaba a haber una falla, la catástrofe tan horrible que puede ser como algo tan horrible como Armero o algo así como parecido. Entonces la comunicación alternativa tiene eso, ¿no? Ahorita hablábamos de decir como que le dan voces a tanta gente. Pero pues yo creo que esa es como la idea, ¿no? Porque si nos basamos solo en los medios masivos o radio, televisión, prensa, ellos nos van a mostrar un único punto de vista y por lo regular es o sea, está ligado a los intereses de ellos o de sus allegados. Entonces, la comunicación... Gracias, Juan Felipe. Bueno, ¿quién más? Juan Felipe. Repite la pregunta, Colin.
Pues yo quería hacer como ahorita cuando ellos mencionaban lo de la comunicación alternativa y cómo es importante dentro de esas luchas sociales, hay algo que pues que me parece curioso y lo importante es tener en cuenta es en cuanto a contexto y en términos de Colombia, en cómo lo podemos adecuar y que es muy importante traer la relación como ese tipo de interpretación que hace Juan Felipe. Entonces, pues no sé si alguien más quiera participar o ya podríamos pasar, teniendo en cuenta eso que mencionó Juan Felipe, otra, otra intervención. Sí, Colin, pues mira que me parece como, o sea, enfocarlo en países como Colombia, o bueno, si lo vamos a enfocar a Colombia, me parece interesante cuando se vuelve muy local la información y, o sea, analizar páginas como la de Cali Escali. Yo normalmente no consumo pues este tipo de páginas, primero por la veracidad de la información y segundo porque a veces son muy amarillistas, pero sí me parece interesante el modelo que manejan porque es una información construida por la misma gente, ¿ya? Que viven aquí en Cali y, o sea, es como muy local, ¿ya? Digamos que en Instagram uno también puede encontrar Última Hora Caracol y son noticias de todo el país, pero pues ya forman parte pues de esta situación masiva que hablábamos anteriormente. Pero una paginita de estas con menos seguidores y todo, y ya, o sea, enfocada justamente en los caleños, pues como que permite, permite, sí, cierta comunicación alternativa y más que todo focalizada, ¿ya? Entonces, no sé, muy probablemente a futuro se generen cosas ya como por barrios, entonces sale alguna página o grupo de Facebook de un barrio en específico, entonces creo que desde ahí se puede Muy buen aporte, tratar Juan la Camilo. comunicación Otra alternativa. vez, eso se llama, eso que tú estás hablando, ¿sí? Que a veces ha sido como lo que se llama periodismo público. A veces es muy como manipulada un poco por los medios masivos, entonces creen que mandar un man en moto por las carreteras de Colombia haciendo imágenes, creen que eso es periodismo público, ¿no? O el helicóptero ese sobrevolando la ciudad, o que le manden videos de los barrios y todo eso. Pero realmente sí, o sea, lo que pasa es que eso como el periodismo público es una línea de trabajo de la comunicación para el cambio social. Lo que pasa es que pues no lo vamos a abordar aquí pues porque yo no estoy como en el área de periodismo. Sería muy chévere, podríamos ver algunas cosas por ahí cuando les muestre algunos ejemplos interesantes. Yo trabajé un proyecto en Pasto hace muchos años que tiene que ver con el periodismo ciudadano. Y hay muchos ejemplos a nivel global de eso que tú estás hablando, de la gente construyendo, digamos, como información pública real desde la misma gente, ¿no? Y desde lo local y demás. Sí, claro, digamos que los de Cali es Cali, ¿no? Juan Camilo lo hacen un poco más un poco más, que podrían decir eso. Que genere clics, que genere clics. Exacto, como más desde el negocio, del mercadeo, que de la marca Claro, que estabas diciendo. es un negocio, al fin y al cabo. Exacto. Pero sí existe también como muchos ejemplos de esto, sino que me voy como más para el área del periodismo y pues no es como lo que va, pero sí, hace digamos como parte digamos, como de una línea de la comunicación para el desarrollo. Listo, sigue, Colin. Profe, ahora sí no sé si, no creo que sea yo, pero ahora sí se está trabando la voz. Sí, se me está trabando. Bueno, listo, ok. Un poquito, profe. Vale, listo, sigamos. Se va poniendo la... Bueno, sí, teniendo en cuenta lo que mencionaba también Juancho y digamos lo que estamos hablando, algo que se puede evidenciar y que se acentúa mucho en la lectura de Gumucio es un término del mercadeo social y creo que es importante hablarlo y más que todo en términos de nuestra sociedad y entonces decir por qué estos autores refieren a que este tipo de término choca tanto, o sea, porque choca el término mercado social e inteligencia militar dentro de los procesos comunicacionales. No sé, ¿alguno tiene una opinión al respecto?
o qué opinan, qué sienten, qué vieron en la lectura o cómo tratan de identificar y traer a colación en el contexto cómo se puede ver y cómo también dentro de ese llamado marketing podemos ver que también hay una influencia comunicacional bastante grande hacia eso que se llama, entre comillas, desarrollo. ¿Qué opinan? Eso hace parte más como de la modernización, ¿no? O sea, es como en la postura que tienen que la cultura es la que impide el desarrollo. Entonces, cuando hablan de desarrollo social, en el texto decía que son campañas intensivas de Ay, ¿quién está hablando por ahí? Por Campañas aquí, mira, ay, de aquí en mi casa. intensivos de convencimiento. Entonces, si vemos la palabra convencimiento, no está en lo que es la comunicación para el desarrollo, por el hecho de que no se trata de convencer a las personas, sino de tener un diálogo y un debate y llegar a un consenso que sea lo mejor para la comunidad. No se trata de llegar y convencerlos. Y también dicen que esto de mercadeo social también se utilizó para hacer propaganda comercial. Entonces, por ejemplo, que ya la gente no estaba, las mujeres ya no estaban dando leche materna a sus hijos, porque gracias a una campaña de mercadeo social que hubo, les dijeron que esto era malo, que era mejor darles leche en polvo. Entonces eso tuvo un efecto gigante y tuvieron otra vez que volverle a enseñar a las personas que la leche materna era lo mejor para los niños. Entonces por eso es que el mercado social no es como muy bien recibido en la comunicación para el desarrollo. Profe, a mí me gustaría pues participar aquí. Yo veo eso del mercado social muy relacionado con el concepto de desarrollo enfocado a lo económico, al progreso económico, y lo relaciono con el consumismo, porque pues estamos en una sociedad occidental que se relaciona con el capitalismo y el consumismo es la fuente principal de esto. Y ellos usan, considero yo a partir de lo que leí, que es a través de esos medios masivos que le llega la información a todo el mundo, que con ese constante bombardeo, no solo a- a incitar al consumo, sino cambiando un poco lo que se considera apto en una cultura, buscando esa transformación, que va, por eso lo denominan ese mercadeo social, es como buscar crear esas separaciones de lo que viene siendo la cultura antes de lo masivo y después de lo masivo, enfocándonos a esto nuevo de lo del consumismo, de lo que nos quieren impartir a nosotros como desarrollo, como progreso. Buscar que nos volvamos una sociedad que no solo se encarga de producir mucho, sino que por ahí derecho también consumir. Es como mantener, porque para ellos un país desarrollado es aquel que produce mucho y que se mantiene en ese equilibrio de que produce mucho y consume mucho. Entonces usan este medio, esos nuevos medios que llegan a mucha gente para implementar, no, para influir a esto. Y ya, pero eso es. Vale, ok. A mí me gustaría, pues yo sé que tienen como una visión del mercadeo social, de pronto sí, o sea, quizás lo que muestra la lectura es cómo se ha manipulado ese concepto, ¿sí me entiendes? Desde lo económico. Digamos que el concepto de mercadeo social nace un poco, obviamente tiene que ver con ponerle valor simbólico a ciertos productos, podríamos decirlo, pero eso ha sido muy usado como desde los tipos ONG, fundaciones, UNESCO y todo esto, ¿no? Entonces, como que te venden la manilla, pero la manilla es simbólicamente que hiciste una donación, o sea, puede costar mucho más, digamos, como es un símbolo de ese tipo de cosas. O los mismos condones, por ejemplo, cuando hacen campañas para que usen los condones y te regalan el condón como ese acto simbólico de alguna manera, o lo han utilizado así. Entonces, digamos que ha sido como un trabajo, como el mercadeo es una estrategia muy usada por el tema de digamos, como de tercer sector y fundaciones y eso. Obviamente, ¿qué han hecho? Pues las empresas privadas, ¿sí? Recuerden que muchas tienen este tema de la responsabilidad social empresarial. Yo no sé si lo han visto en otra clase, igual por ahí lo tengo para abordarlo este semestre porque me parece importante abordar un poco más tanto lo del mercadeo como la de la responsabilidad social empresarial. Más adelante lo vamos a abordar. Entonces, lo que han hecho es obviamente
utilizar, ¿no? Todas sus herramientas de mercadeo como el tema de la leche materna, ¿no? Ustedes saben que hoy en día hay muchas críticas frente a lo que consumimos y que si tiene mucho azúcar y bueno, y todo este tema que puede ser como muy discutible en otros espacios. Entonces ahí digamos que es como el doble filo de este concepto, ¿no? Quería como aclarar eso para seguir. Y quiero darle una recomendación a Coli, viendo que ya vamos avanzando en el tiempo, y es que nos enfoquemos un poco más en el objetivo de la discusión. ¿Qué será diferente? ¿Qué será igual entre la comunicación? Bueno, yo creo que la comunicación para el desarrollo la tenemos un poco más clara, pero teníamos para hoy el tema de la comunicación para el cambio social. Entonces, como que nos enfocáramos más en esas preguntas hacia allá, mi Colin, ¿vale? Para aprovechar esta última como media horita ahí de la discusión. Vale, profe. Sí, yo también quería pues hacer de pronto un análisis frente a eso del mercadeo social que es tan importante, y es que lo podemos evidenciar hoy por hoy, digamos, dentro de las grandes luchas, las marcas más grandes, las multinacionales se unen a esas luchas, pero hay que ver también y analizar un poco cuál es ese sentido y hacia dónde va, y pues ver de que ese mercadeo social está precisamente anclado hacia una industria. Entonces, pues que eso lo podemos ver hoy por hoy, que buscan un lazo o creo que un puente para llegar también a nuevos consumidores. Es parte de las problemáticas sociales que vive cada sociedad. Y sí, pues digamos, anclando un poco el valor de lo que decimos de la comunicación para el cambio social, me gustaría que analicemos ahorita o digamos a lo que se refiere Gumucio y a lo que se refiere Beltrán en cuanto a comunicación para el cambio social. ¿Qué podemos analizar ahí dentro de lo que manejan los dos autores? Pues yo tengo entendido de comunicación para el cambio social, pues más por Gumucio, que es como una combinación entre la comunicación para el desarrollo y la comunicación alternativa. O sea, es como unir las dos, ya que las dos, pues, la de la comunicación para el cambio social busca como una sostenibilidad social respecto a la comunicación, sin tratar de que se apropien cosas masivas, por así decirlo, pero pues esa no es la palabra, sino más bien que se usen como la misma cultura de la comunidad que se está trabajando. Pero al mismo tiempo se quiere como enseñar, se quiere ayudar, digamos, a esa misma comunidad como un desarrollo, pero todo basado en la cultura y en los mismos saberes de esa comunidad, o sea, sin atacar la misma, sino, es que me estoy enredando un poquito, no sé, pero, pero sí es como ayudar a una comunidad a avanzar sin atacar su propia cultura. Profe, ¿puedo complementar con algo? A ver, es que también lo que yo entiendo. La palabra la dice Colin y claro, o sea, se supone que aquí estamos en este momento todos para participar. Bueno, profe, gracias. Bueno, lo que yo entiendo es también como lo que dijo Mariana, es más que todo desde lo local. O sea, él se enfoca desde lo local, trabajar lo que tiene cada región, así la cultura no deshacerse de ella, sino más bien como hacer como con ella. juntar lo que se tiene, juntar lo que es la enseñanza y trabajar en la cultura. También hay algo importante y acá podemos hacer como un análisis, y es que ambos autores dentro de sus textos hablan de condiciones indispensables o de apuntes, en el caso de Beltrán sobre los apuntes para el siglo XXI, y Mariana ahorita mencionaba de que no es bueno ver las dos pendientes separadas, sino que también es importante verlas juntas, y entre una de esos apuntes Beltrán decía, hay que reunir la comunicación de apoyo del desarrollo con la comunicación alternativa, y pues no considerarlas como dos complementos fuera y no anclados. Entonces, ¿cómo podrían ustedes analizar esto viendo desde la perspectiva, desde el punto de vista de la comunicación para el cambio social?
Y también sería importante, perdonen si me extiendes, mirar cómo esas condiciones indispensables para el cambio social lo podemos ver y verlo o analizarlo desde un cambio social directamente neto colombiano, o sea, traerlo en términos colombianos. No sé si es como... Uy, yo. Es muy importante esa pregunta porque es como lo que un museo nos va a decir que son como estas características importantes, ¿no? Es sobre eso, Colin, ¿no? Bueno, yo quiero decir que por lo menos a mí me parece que ambas nacen de la premisa de qué es el desarrollo. Entonces, digamos que ambas vienen como que no, desarrollo es bajo este modelo en el que ya estamos los demás de civilización y demás. Desarrollo es, digamos, no, tengamos muchos edificios, una carretera y un profesor en un colegio. Mientras que, bueno, la comunicación para el cambio social, partiendo de la premisa de desarrollo, la comunicación para el cambio social tiene una pequeña diferencia que es que se acerca al sujeto. Entonces empieza a entender lo que sucede a partir del sujeto. Por lo menos aquí hay unas comunidades en el Pacífico con las que yo trabajo, en las que mi sueño siempre había sido llevar una radio para que ellos mismos manejaran su red y tienen que tales. Listo. Pero ¿qué sucede? Resulta que a pesar de que yo creía que conocía a la comunidad, en realidad no la conocía. Y en realidad era como que, no, es que ellos no necesitan una radio. Allá instalaron una radio, fue como que, no, es que realmente no se necesita porque aquí se hacen otras cosas. Y me acuerdo una vez que en una comunidad una señora llegó y estaban haciendo una limpieza de playas con la gobernadora y qué tales. Y la señora dijo, es que aquí no vengan a creer que todo es un colonialismo y que viene una supremacía blanca a venir a salvarnos de nuestras propias tradiciones. Aquí lo que hay que entender es que simplemente son modos de vida distintos. Entonces, por lo menos a mí me impactaba mucho que los niños en esas playas dijeran, no, es que yo quiero ser pescador. Yo era como, pucha, pero ¿cómo vas a querer ser pescador? O sea, hay tantas cosas, el mundo es tan grande, pero no, es que bajo esa comunidad ser el pescador es quien trae la comida, quien vive la aventura en pleno mar. Entonces es como entender de que, listo, ambas nacen desde unas ideas de desarrollo, pero a la hora de que la comunicación se acerca al sujeto, empieza a entender los paradigmas del sujeto y se puede trabajar desde el sujeto para poder crear un desarrollo que sea en pro de ellos. No solamente venir como, es que esto es lo chévere, esto es lo bonito, esto es lo que está de moda ahora. Porque es que eso nubla la empatía que se puede tener con el otro. Deja que tú, pues digamos, traes a colación algo muy importante y ahí creo que es la base de lo que es la comunicación para el cambio social y es como, digamos, adherirnos más bien a esas culturas y no precisamente ir a instaurar un proceso de desarrollo, que es algo que lo debemos entender. Y Gumucio hacía y hablaba de algo muy importante, muy interesante, y es sobre el uso de la tecnología apropiada. Y que hoy por hoy vivimos en un siglo XXI donde vemos que la tecnología es prácticamente indispensable y en términos de hoy, de ahora lo estamos viviendo, que todo es virtual, pero entonces, ¿cómo podemos utilizar esa tecnología apropiada para llevar una comunicación para el cambio social? ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que lo principal es la capacitación, porque digamos con el tema del tratado de paz, por lo menos en esos sitios donde yo trabajo, llegó el internet y llegaron los smartphones. Eran comunidades que no tenían comunicación con absolutamente nada del mundo. Pero entonces le dijeron, ten este celular y ten esta conexión. La gente se enloqueció. Así de sencillo, porque nunca hubo una capacitación como para decir, venga, es que Internet es esto, en Internet puedes hacer aquello, sino que simplemente le soltaron una papa y esa papa resultó ser una bomba y adiós. Entonces yo creo que lo principal es la capacitación y manejar bien las herramientas. Por lo menos este semestre está en la escuela de facilitadores sociales eso de que va a ser una escuela virtual. Entonces, ¿cómo voy a llegar yo a una comunidad que no ha tenido acceso a estos medios a decir, ven y hagamos esto? O sea, lo principal es venir a capacitar a las personas, explicarles, decirles, mira, esto es una herramienta que se puede utilizar de cierta forma y no solamente es como, ay, aquí les dejamos, hasta luego.
Es algo muy, muy importante. Sí, profe. Bueno, no, yo quería entonces que resaltáramos que estamos tocando. Luego María Alejandra me va a contar más cosas muy interesantes de su participación, pero sí me gustaría entonces que resaltemos esas condiciones de las cuales habla Gumucio y estabas tocando ahorita, Colin. ¿Cuáles son esas condiciones que deben estar presentes en un proceso de cambio social? Que creo que es lo que... Entonces ya hablamos una y está incluida pues todo el tema de Dentro de las... la tecnología apropiada. Sí, pues bueno, si podemos seguir haciendo como una discusión en torno a eso, otra de las condiciones a las que se refería Gumucio es la lengua y la pertinencia cultural. Y ahorita también lo tocaba Alejandra y hablaba un poco sobre eso, de que es importante también adherirnos a esa cultura. ¿Qué opinan ustedes sobre eso? Y es que, bueno, personalmente no sé si es que soy sola yo, pero a mí me gusta irlo siempre, llevarlo todo a términos de Colombia y que es muy interesante porque nosotros somos uno de los países con mayor, bueno, que tenemos mayor tipo de culturas y es que hay muchísimas lenguas, aproximadamente como unas 60 lenguas solamente en Colombia. Entonces, ¿cómo ustedes pueden analizar esta condición de comunicación para el cambio social de Gumucio? Yo Profe, yo diría, quiero decir algo. vale. ¿Sí, vale? Pues, profe, Valentina y luego Darcy que quieren participar, ¿vale? que yo siempre he dicho que uno no puede hablar de lo que no conoce, ¿me entienden? Entonces, como que siempre se trata de que es muy importante conocer la cultura a la cual se va a dirigir. Entonces dice que el proceso de la comunicación no puede ignorar las particularidades de cada cultura y de cada lengua. Por el contrario, antes debe apoyarse en ellas para así legitimarse. Y esa interacción con las culturas es muy importante, ese intercambio que hay entre lenguas, y es muy saludable para que todo el proceso se lleve bien a cabo y que haya una solidaridad, o sea, que yo pueda como ponerme en el lugar del otro, entenderlo y solidarizarme y entender su contexto, su cultura, todo eso es demasiado importante. Sí, que Darcy creo que iba a decir algo. Sí, yo iba a decir que eso me parece una de las condiciones más importantes debido a que él resalta que las acciones que se dan en una comunidad no son replicables. Yo no puedo hacer eso en esta comunidad y llegar a hacer lo mismo en otra comunidad, que es lo que él dice que pasa en la comunicación para el desarrollo, que de pronto es un poco más institucional, entonces llega a replicar lo mismo en todas las comunidades. En cambio, en la comunicación para el cambio social, como la solución viene desde la comunidad, porque es para la comunidad, no es replicable, se acepta que sea replicable para que sea comunicación para el cambio social. ustedes sobre la otra condición, por acá tenemos la comunicación de la participación comunitaria y la apropiación. ¿Alguien? Eso tiene que ver mucho con lo que está referido con el acceso, ¿no? El acceso y la participación. ¿Qué opinan sobre eso? Igual pueden hacer preguntas, hay una que estaban haciendo. Sí, ¿Cuál fue la pregunta? La pueden Connie? hacer, sí, claro. ¿Se acuerdan que yo les dije que todos teníamos que... Ah, bueno. Ah, exacto, o sea, bueno, sigan. sí, yo hice esa pregunta, pues, o sea, ahorita estamos como desglosando cada condición individualmente, pero es porque es importante tener en cuenta estas 5 condiciones indispensables que habla el autor para la comunicación para el cambio social y pues si lo hablamos en términos de Colombia. ¿No? A mí me gustaría que, como María Alejandra, que ya he visto que tiene como trabajo en comunidad, no sé qué es lo que hace, pero pues según lo que nos cuenta, ella lo podría como un poco poner en contexto, pone estas 5 como condiciones, María Alejandra, en lo que has vivido, por ejemplo. ¿Cómo lo analizas tú?
Alejandra. Si no me escuchó, ok. Bueno, pero entonces, pues nada. Bueno, ya, volví. Bueno, pero ¿me escuchaste lo que te pregunté? Sí. Sí, profe, es que mi gatico está enfermo, entonces le está dando el remedio. Bueno, pues yo creo que desde las 5 vertientes que hay aquí, yo creo que lo principal en Colombia es entender de que Colombia no es un país como tal con una cultura absoluta. Colombia no es, Colombia tierra querida, sombrero volteado y ya. O sea, a mí un profesor de música me marcó mucho cuando me dijo es que Colombia son como 5 Colombias chiquitas distintas. Vos en la intervención social que vas a hacer en el Pacífico no la puedes hacer en la costa, porque es totalmente diferente. Tampoco te la puedes llevar al llano porque es totalmente diferente. Entonces, es lo básico, lo que yo decía ahora, entender qué se necesita, cómo se necesita, pero también cómo aplicarlo. Porque no es solamente como, vení que traemos esto, sino, bueno, aquí qué podemos hacer. Aquí, cómo funcionan las cosas, cómo son las perspectivas que nacen acá. Porque si no, estamos llegando a lo que les decía, que es un imperialismo y ya, y vengan, es que esta es nuestra noción de desarrollo, entonces si ustedes no están así, están mal. No, porque es que cada sociedad se comporta de forma distinta. Intervenir ahí y pues me parece muy importante lo que dice María Alejandra y bueno, en términos, creo que todos lo hemos vivido y pues es muy importante que, o lo que se tiene pensado como desarrollo siempre tiene que ver o hacia a lo que es el acceso a la información, entonces digamos el que mejor se encuentra, la persona que mejor tiene acceso a esa información se supone que está en mejores condiciones. Y eso es lo que nos venden también los países industrializados como Estados Unidos. Entonces, pues bueno, me parece muy importante que la comunicación para el desarrollo sea pues que sea implementada conscientemente en un país tan multicultural como es Colombia. Entonces, que es bastante indispensable. Y pues no sé si de pronto alguno tiene preguntas, que también es Coli, importante. antes de seguir, quiero que cierres para que quede como en el acta que está haciendo Juan Camilo y en la grabación y nos recuerdes esas 5 condiciones, por favor. Las 5 condiciones, sí, es que indispensables, como dice él, para que deben estar presentes en los procesos de comunicación para el desarrollo, para el cambio social. Claro que sí, profe. Pues bueno, Gumucio habla de pues, las 5 condiciones que son indispensables para la comunicación para el cambio social. La primera es la participación comunitaria y apropiación. Entonces eso es un poquito lo que hablamos de de lo que tiene que ver con el acceso y pues de que los medios pues, son insuficientes, bueno, todo eso. Otro punto y que lo trajimos a colación es lo de la lengua y la pertinencia cultural. Esa es la que él se refiere y cómo adherirnos a esa cultura y digamos a esas lenguas que se sostienen. El tercero es la generación de contenidos locales. Entonces habla de los modelos verticales de comunicación, es así, generación de contenidos locales. En una cuarta pendiente que él habla o condición a la que él se refiere es el uso de la tecnología apropiada y cómo a través de esta se puede llegar a, en efecto, una comunicación para el cambio social. Y la última es las convergencias y las redes. Entonces, esas son las 5 condiciones a las que se refiere Gumucio. Y pues que bueno, es importante tener en cuenta. Bueno, entonces ahí voy a meter la cucharada en 2 puntos. Ustedes han hablado de algunos, pero para mí es importante como aclarar y algo por decir ahorita por allá la ñañez y es frente a la gente cómo apropia su problemática o su necesidad y cómo participa en estos procesos. Entonces creo que es muy claro que ya desde lo que comparándolo con la comunicación para el desarrollo, que no es algo impositivo. Sí, eso es lo primero que tenemos que entender y algo decía ahorita la Yanis, ¿cierto? No podemos entender a la comunicación como algo que se viene a imponer, sino todo lo contrario, que necesitamos de que se construyen con, que se involucren los otros para poder avanzar y para que haya realmente ese cambio social, porque el cambio social no es que yo lo quiera hacer con el otro, o sea, pasa lo mismo con una persona, yo le estoy diciendo a fulanito que cambie, pero si él no quiere, no lo hace, ¿no?
cuando, digamos, estamos hablando de ese tema. Pasa lo mismo con una comunidad, ¿cierto? Realmente, si no hay participación y Se traba mucho. no, si no hay compromiso de los actores, pues no va a no va a suceder nada, ¿no? No solamente acceder a los medios, sino que sea una real participación democrática, como dicen, y que todos los actores puedan tener, digamos, como acceso a esa transformación, a ese cambio, a una educación, como decía hace un rato la Ñañez, ¿no? A procesos seguramente de formación. Por eso es que yo lo he tocado tanto en este curso. Entonces, un poco, ¿y por qué? Porque las comunidades se sienten a veces muy tocadas, sienten que van y se hacen intervenciones de tipo social, pero al final no les queda nada. Eso es una continua, digamos, como crítica, ¿no? Está pues el tema de la lengua, lo revisamos, el tema de producir propios contenidos, digamos, a través de estos medios un poco alternativos y demás, de usar, digamos, entender la tecnología. Y el último punto, que es lo de la convergencia y red, es entender que más allá, pues digamos, como de red, como tecnología y ese tipo de cosas, es como construir, que es lo que han hecho, vamos a ver un poco más adelante, los movimientos sociales. Exacto, cómo construir no solamente desde lo local, sino podernos conectar con experiencias parecidas, ¿sí? A través de diferentes, así como él lo dice, escalas, ¿no? Y que muchas veces esas experiencias un poco muy puntuales y locales pueden tener eco en otros espacios y promover otros, digamos que si se visibiliza, promueve otras como cambios en otros lugares, ¿no? O sea, como que dice, los buenos ejemplos son para seguirlos, algo así. Entonces, digamos que quizás a eso se dirige un poco más esa idea de la convergencia y red. Quería como cerrar eso ahí digamos, para continuar. ¿Vale, Colin? Sí. Vale, profe, es que el celular se me descargó, entonces literal, bueno, mal tenía el computador prendido. Yo también quiero decir algo ahí y digamos desde mi percepción y desde mi punto de vista, creo que la comunicación para el cambio social, o sea, digamos casi siempre se habla de comunicación para el cambio social y que se van a hacer trabajos en comunidades, por lo menos en comunidades indígenas y pues queriendo como adaptar digamos, también enseñarles a ellos, pero en parte yo creo que eso tiene, o sea, es como una doble vertiente, porque yo les doy y ellos me dan, porque el conocimiento y en la comunicación y el cambio social también va, digamos, desde esa persona que quiere hacer esos procesos. Entonces, lo que tú decías es como un tipo de masificación que se podría evidenciar y entonces me parece muy importante que lo tengamos muy en cuenta y más si queremos, pues digamos, creo que casi la mayoría de los jóvenes siempre piensan como en un cambio del mundo y las perspectivas y que uno está siempre como desde de la izquierda, uno no piensa como, ay, que siempre las mismas políticas y todo eso, entonces creo que es una linda transformación y trabajar a partir del cambio social, pero para cambiar como tal nuestra sociedad y los modelos que se nos han implementado desde el día cero que uno nace, entonces es muy significativo llevar eso. No sé, quería como algo un poco filosófico ahí, pero ya sí lo que tú decías, profe, si alguien más quiere compartir las preguntas, creo que es muy interesante. Yo quisiera hacer como una para ir cerrando también, Colin, ya como con el tiempo, y es, ¿qué diferencias se encuentran, chicos, entre la comunicación para el cambio social y la llamada comunicación para el desarrollo? ¿En qué puntos podríamos encontrar diferencias? A ver, eso es como para todos. Nadie, Profe, no Es sé que si uno sería que la ¿No me comunicación escucharon? para el desarrollo. Ay, Ah, bueno, sí, sí me escuchaste, Darcy, la pregunta o no? Es que me quedé ahí como, sí, sí, profe. o sea, estamos mirando, o sea, ¿qué diferencia encuentran entre comunicación para el desarrollo y comunicación para el cambio social? En esa estamos, ¿vale? Como para, no, Darcy, Sí. gracias. Profe, yo creo que una sería que la comunicación para el desarrollo
a veces trata más como de los medios masivos y crear una atmósfera de desarrollo entre las personas, sin dejar de lado también las comunidades y la comunicación un poco más focalizada en lo local. Pero la comunicación para el cambio y desarrollo es de lleno con la comunidad, desde y para ella. Personalizada. Es exacto, es lo que han dicho durante Sí. toda la clase. O sea, esos han sido los puntos que se han tocado y lo hemos repetido 1000 veces, ¿verdad? Mil veces, pero eh, sí, profe, que la comunicación de desarrollo a veces usa un mismo método para todos, como si fuéramos todos una copia, entonces a veces no funciona. Y la del cambio social va, como le decía, como le comentaba la compañera, va personalizada a- al grupo que se esté trabajando. Bueno, ¿qué más? Listo. Esa es una muy buena conclusión. ¿Qué otra diferencia podríamos encontrar? Gracias, Camilo y Dani. Dale, Colín, te toca. Sí, yo iba a hablar precisamente, quiero hablar de eso, sobre la comunicación. ¿Sí ¿Me escuchas? Sí. Sí, se escucha también. Listo, habla Colín y luego María José, que me levantó por ahí la mano. Listo, sí, lo que quería decir en cuanto a la comunicación para el desarrollo es que sí, o sea, se puede analizar que es más que una estrategia, es como un proceso social que fomenta, claro, está como ese diálogo entre las comunidades y pues lo que quiere, valga la redundancia, es un nuevo desarrollo y fomentar ese desarrollo y la implementación de programas y tal vez políticas que mejoren un poco más la calidad de vida de todas las personas. Y digamos, ir un poquito de la mano con lo que decía Darcy en cuanto a la comunicación para el desarrollo. Y eso lo podemos ver y analizar precisamente dentro de esos puntos o esas condiciones indispensables de las que habla Gumucio. Entonces, que digamos es una comunicación más guiada hacia la comunidad. No sé si me entienden. Creería yo que tiene, lo que voy a decir tiene también que ver con lo que ha hablado Darcy y también complementó Colin, porque una de las características como principales que yo veía que el autor siempre hacía como mucho énfasis es precisamente cómo, digamos, cómo se podría analizar que la comunicación para el cambio social promueve, o sea, tiene ciertos modelos, o bueno, en sí es un modelo que promueve cambios sociales colectivos antes que individuales. Entonces hay una gran diferencia, por ejemplo, lo que decía Darcy, muy importante, que decía sobre desarrollar acciones de comunicación desde las comunidades y no para las comunidades. Digamos que esa es la brecha que hace diferenciar el cambio social de la comunicación para el desarrollo, porque precisamente, digamos, hablar sobre las culturas como un impedimento sería precisamente hablar de la falta de libertades colectivas y de cómo la comunicación incluso se puede generar para las comunidades y no desde las comunidades. Entonces yo creería que esa es una diferencia esencial como para caracterizar la comunicación para el cambio social. Profe, ¿puedo decir algo ahí a lo que decía María José? Y también es muy importante eso que, pues, que Claro, menciona, claro. que habla sobre que pues, la comunicación para el cambio social también va muy ligada a que es más importante ese proceso que propiamente el producto como tal. Entonces, pues, que también es para tenerlo en cuenta. Listo. Muy bien. Vamos a acabar, digamos, en este momento la discusión. Espero que el jueves que nos volvamos a ver, entonces Juanca nos presenta un resumen de lo discutido hoy. ¿Está bien? ¿Listo? Bueno, profe. Ok, voy a detener la grabación.